Buenas noches de nuevo, continuamos aquí en la entrevista incómoda y hoy tenemos en plató a Bruno Bimbi, que es uno de los autores cuyo libro ha sido retirado de manera cautelar por la jueza de Castellón, libro de contenido LGTBI. Bruno también ha sido corresponsal durante mucho tiempo en Brasil, país donde se empezaron a debatir cuestiones similares a esta del PIN parental hace también unos 10 años. Buenas noches, Bruno. Buenas noches. Y también contamos con Gabriel J. Martín, es coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología Afirmativa LGTBI del Colegio de Psicología de Cataluña y es autor de Gay Sex, otro de los libros retirados en Castellón. Gabriel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Habéis estado escuchando la entrevista en la primera parte? Sí, sí. ¿Por dónde queréis empezar? Yo no sabría por dónde empezar, hay tanto que decir y tanto tergiversación, manipulación, ejemplos que no son reales, etcétera, etcétera. ¿Tergiversación? Sí. ¿En qué? Sí, pues mira, por ejemplo, cuando estaba hablando de las clases en qué consisten las charlas LGBTI y dice que a niñas de 6 años se les enseña a abortar. Eso es falso. Cuando un centro educativo prepara una charla, las charlas llevan una serie de trabajos preparatorios que implican qué contenidos, si son aptos o no son aptos para el nivel madurativo y la capacidad de comprensión del alumnado que va a recibir esa charla. Es decir, esto no llega a cualquiera a hablarle de lo que le da la gana en un centro público, porque eso es imposible. Entonces es falso que a criaturas de 6 o 8 años les hablen del aborto, como es mentira que a niños menores se les enseñe a tocarse. En todo caso, te podrán enseñar en la asignatura de desarrollo psicoemocional cuando eres adulto que todos los seres humanos, cuando somos muy pequeños, tendemos a explorar nuestras zonas erógenas y eso es una realidad. Tú sueltas un bebé y se toca porque encuentra placer en ese lugar. Pero lo explica diciendo que es que en esas charlas lo que se hace es enseñar a los niños y luego, claro, no van a ser capaces de distinguir cuando lo están abusando. Y dice, pero es que esto no es la realidad y usted me está mintiendo. Gabriel, ¿y por qué piensas que esto se ha distribuido? Porque la noticia escandaliza contada así, ¿no? Claro, o sea, si fuera cierta sería terrible. Claro. ¿Cómo es posible que esto se haya difundido de una manera tan fácil, no teniendo contacto con la realidad? Que eso es lo que me preocupa como padre de una niña que está escolarizada ahora. No me lo explico, no me parece razonable. ¿Cómo estamos en esta situación? Yo creo que por falta de información de lo que realmente sucede en los centros educativos. Creo que si la población supiéramos realmente cómo se prepara una charla de estas, esto que acabo de decir, ¿no? Todo el procedimiento que llevan tal y cual, pues la mitad de los padres al leer la noticia dirían, es una burrada, evidentemente quiero enterarme de si es cierto o no, porque si es cierto es terrible. Claro. Pero me resulta difícil de creer porque sé cómo se preparan los contenidos que se ofrecen en los centros educativos. ¿Quién ha fallado entonces comunicando eso? Porque me interesa saber quién tenía que haber contado no eso sabría de manera decirte, pero yo creo que realmente bastaría una explicación del centro educativo ha sido rápido. diciendo cómo se preparan estas charlas y qué es lo que realmente sí o no se da en ellas y cómo se adecúan a los diferentes niveles de maduración y todo aquello. Y ya está. Lo que pasa es que también es verdad que son grupos que van a poblaciones que a lo mejor no tienen mucha formación en ese sentido, no saben cómo funcionan realmente los centros educativos y que son susceptibles de ser manipulados porque les falta esa formación, ese background previo. Okay. Puede ser, puede ser. Bruno, traes el libro que ha sido suspendido de manera cautelar, retirado de los institutos en Castellón. Sí. Este libro es, a ver, enséñamelo, El fin del armario. El fin del armario. Es un libro que ya está publicado en 6 países, en Argentina, en Perú, en Brasil, en Portugal, en España y en México. Y en España, de manera cautelar, una jueza ha decidido que de momento no esté en los institutos hasta que se decida algo. Exactamente, a través de una acción promovida por un grupo de extrema derecha de abogados cristianos vinculados a Vox, al igual que este señor que hablaba aquí antes, que fue presidente de Vox en su distrito. Y esto, a mí me parece que es interesante ver cómo esto ha sucedido en distintos lugares del mundo, ¿no? Yo viví 10 años en Brasil y vi estas mismas discusiones hace 10 años, ¿no? Cuando Bolsonaro todavía era un político de extrema derecha bastante ridículo al que nadie tomaba en serio y que tenía mucho menos poder político del que tiene hoy Santiago Abascal en España, ¿no? Y una de las maneras en las que Bolsonaro consiguió ganar visibilidad y repercusión en los medios fue justamente impulsando campañas contra la educación sexual en las escuelas y distribuyendo toda una serie de mentiras parecidas a las que comentaba recién Gabriel,
¿no? Distribuían, por ejemplo, imágenes de una revista satírica publicada en Portugal diciendo que esas imágenes se estaban utilizando en los colegios, distribuían imágenes de un material hecho por el Ministerio de Salud para trabajar la cuestión del sexo seguro con las prostitutas y decían que eso se estaba utilizando en los colegios. Pasaban la idea de que en las escuelas lo que se estaba haciendo era prácticamente pasarles pornografía a los chicos, ¿no? Yeah. Y por detrás de esto siempre hay un discurso que a veces está implícito, que es la idea de que a su hijo le van a enseñar en la escuela a ser homosexual, ¿no? Y a mí me parece que esta es la primera cuestión que tenemos que discutir, porque la orientación sexual, primero, que es algo que se define en el periodo prenatal, la orientación sexual no se elige, no se aprende, no se cambia, no se enseña, no se imita. Nada que hagan tus padres, tus maestros, tus amigos, tus vecinos va a cambiar tu orientación sexual. Si su hijo es heterosexual, puede leer mi libro, puede leer el libro de Gabriel, puede ir a todas las charlas LGBT de todas las escuelas de España. Sin peligro. Y va a seguir siendo heterosexual. Si su hijo es homosexual, lo puede mandar a una escuela del Opus Dei, lo puede llevar al confesionario todas las semanas, lo puede llevar a misa todos los domingos y le puede decir que la homosexualidad es un pecado, es una aberración y todo lo que usted quiera. Va a seguir siendo homosexual. La diferencia en este último caso es que la va a pasar muy mal, que va a sufrir mucho. Entonces, yo creo que lo que primero tenemos que pensar, porque este hombre hablaba de la ley, bueno, antes que la ley está, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que garantiza siempre que las decisiones públicas sobre estos temas se tienen que tomar teniendo en cuenta el interés superior del menor. Claro. ¿Y cuál es en este caso el interés superior del menor? El interés es recibir la mejor educación posible que prevenga situaciones como las que generaciones anteriores han vivido de mucho sufrimiento. El primer capítulo de este libro se llama Adolescencias robadas y es el capítulo por el que más cartas de lectores he recibido de gente que me dice que lloró leyéndolo, recordando lo mal que la pasó en su propia adolescencia. Yo cuento algo que dice un escritor argentino, Osvaldo Bazán, lo cito en este libro, que es muy interesante. Le dice, cuando un niño judío sufre antisemitismo en la escuela, llega a su casa y en su casa sus padres, que son judíos, le hablan de una historia, de cuando se tuvieron que ir de Egipto y el pan no levó, le cuentan la historia de su pueblo, le enseñan tradiciones. Cuando un niño negro sufre racismo, llega a casa y sus padres, que también son negros, le hablan de la historia de la esclavitud, de la lucha contra el racismo y le cuentan una historia y le dan una serie de valores. Cuando un niño gay sufre homofobia en la escuela, llega a su casa y lo que menos se le ocurre es hablar con sus padres porque se van a enojar con él. El señor Galdón defendía que la sexualidad se tenía que hablar en casa, que son los padres los que conocen mejor que nadie a los niños y saben en qué momento se tienen que tratar estos contenidos. ¿Qué opináis al respecto? Yo creo que el problema, claro, dicho así, dice, pues tienes razón, en las casas hay que hablar de sexualidad con naturalidad, que las criaturas tengan un acceso a toda la información lo más completa posible y es perfecto. Pero el problema es que detrás de esta prohibición en las escuelas está en casa tampoco vamos a hablar de homosexualidad, ni de transexualidad, ni de nada que no sea el modelo cis heteronormativo tradicional de siempre, porque son además grupos muy asociados a integristas religiosos, a gente muy de ultraderecha, católicos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Al final, eso que queda tan bonito dicho así, la realidad es completamente diferente. Esas criaturas no van a recibir ni una buena educación sexual en sus casas, pero desde luego tampoco van a recibir información sobre diversidad sexoafectiva, con lo cual cualquier criatura homosexual o transexual que esté en estos hogares no va a recibir ni las referencias que necesita, ni la información que necesita, ni nada de lo que necesita para poder desarrollarse de una forma más feliz. Una cosa que me planteo y le planteaba antes a nuestro anterior invitado, ¿no? Me da la sensación de que tenemos dos maneras de enfocar el problema que son ciertamente incompatibles. Él estaba hablando de, creo, el derecho del padre y la madre a que las cosas se hagan como ellos quieren en su casa con sus hijos, y yo un poco le defendía la idea de que son ciudadanos de un país que tiene unas reglas, ¿no? Unas leyes, o de un mundo en el que tenemos una serie de tratados y derechos y estamos protegiendo a esos ciudadanos en potencia, ¿no? Mientras son menores de edad y no pueden hacerlo ellos solos, ellas solas. Y me da la sensación de que aquí hay una incompatibilidad de cosmovisiones, ¿no? muy grandes. Claramente. Mi hijo es mío, o Exacto. Estamos tutelando a un ciudadano que no sabemos cómo es y debemos garantizar su mayor libertad. Exacto. ¿Veis alguna manera de encontrarnos en algún punto o comunicarnos de manera más fluida? Porque es que es una diferencia muy gorda. No lo tengo muy claro porque además estamos hablando de posturas muy radicales, muy extremistas, sí. ¿De acuerdo? Y voy a intentar encuadrar un poquito mejor la cuestión. Cuando estamos hablando de que en realidad el problema es que mi hijo se pueda convertir en homosexual, cosa que es absolutamente imposible, por mucho que te hablen de ello, hay un ejemplo, familias homoparentales, 2 mamás, 2 papás.
90 y largos % de los niños en esos hogares son heterosexuales, porque es la distribución de la Normal heterosexualidad en la población normal. Esto es así. O sea, ni con el modelo en casa te vas a convertir en algo que no eres. Pero a ellos les asusta, no vaya a ser que se conviertan en homosexuales, porque además asocian la homosexualidad con una enfermedad, y de hecho habla de que me lo hablen médicos, psicólogos, profesionales de la salud, porque en su paradigma mental asocian claramente la homosexualidad con una enfermedad. De hecho, decía que alguien que tuviera certificado de penales, que me parece como, ¿qué es lo que estamos presuponiendo? Vale, la homosexualidad se despatologiza en 1973 en el catálogo de enfermedades mentales, se saca del catálogo de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud en 1990, estamos hablando de algo que lleva ya 50 años fuera de la categoría de patología. Un padre que lleva 50 años de retraso, ¿de verdad es un padre responsable para saber lo que su hijo o hija debe recibir en la educación? Es una pregunta que yo me hago. Es verdad, yo puedo entender su postura, pero digo, ¿está usted teniendo de verdad esa paternidad responsable de la que tanto alardea cuando está llevando usted 50 años de retraso respecto de los organismos internacionales y está privando a su hijo de que reciba una educación integral, completa, que le ayude a ser un ciudadano más respetuoso? O sea, yo fíjate que yo lo planteaba en términos de yo no confío en ningún padre, en ninguna madre como individuos. Evidentemente. Prefiero regular para el bien común en este caso, ¿no? Por eso decía, mira, no me preguntáis a mí, vamos a agregar voluntades democráticamente, y si tenemos leyes que permiten, toleran, promueven y asumen que es mejor educar en derechos y en diversidad, verlo, ¿no? Ya sabemos que biológicamente esto no se inocula. Pues hagámoslo así, y luego tú en tu casa le cuentas lo que quieras a tu hijo, incluso en situaciones tan tristes como la que estabas contando tú antes. Sí, yo creo que eso no se puede cambiar. Hay dos cosas interesantes que tenemos que pensar, ¿no? La primera es que si tomamos como válida la posición de esta persona en el sentido de que los padres son los que tienen la única autoridad para decidir sobre la vida de sus hijos, sí, ¿no? Entonces, si por ejemplo los padres no quieren vacunar a sus hijos contra el COVID, no los vacunan. Si sus padres no quieren darles antibióticos cuando el médico se los receta, no se los dan. Si sus padres quieren que en la escuela les enseñen el creacionismo, ¿hay que enseñarles el creacionismo? Si sus padres quieren que en las escuelas les digan que la Tierra es plana, entonces no se puede decir en la escuela algo distinto a la Tierra es plana. Claro. Digo, me parece que lo que todos entendemos es que la función de la escuela es otra, ¿no? Que es complementaria y diferente a la función de la familia, ¿no? Y que la escuela enseña y transmite una serie de valores, de contenidos, de informaciones científicamente validadas, que son aquellas que hemos logrado consolidar como sociedad, ¿no? Por otro lado, en la entrevista con el señor Galdón, él parecía que ejercía cierto negacionismo de la homofobia en las aulas, ¿no? Dijo que en 21 años como profesor en Narnia no vio homofobia en ningún momento. Bueno, igual es su experiencia, pero en cualquier caso claro, me daría por afortunado si esa fuera mi experiencia. En 21 años, realmente. Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande para cerrar los ojos y creer. Realmente, porque es un hecho. Tú le hablabas de los informes de la UNESCO, él decía que los informes del COGAN son parte, que tal cual, sí, ¿no? Pero tú le hablas de los informes de la UNESCO, que sí, son tenemos, creo que lo podemos recuperar, perdonad que antes no lo tenía preparado, pero podemos recuperar ese informe de la UNESCO, que era importante, ¿no? Más de la mitad de los estudiantes LGBTI en Europa han sido acosados en la escuela, según un informe de la UNESCO, que también ponía en duda, el señor Galdón, cómo habría que ver qué muestra han cogido, qué el problema método es han seguido. ¿no? Cuando se encuentran con una evidencia científica que va en contra de su discurso, la forma que tienen de salir de esa situación es negar esa evidencia y, como mínimo, cuestionarla. Bueno, habrá que ver de dónde sale esto, qué muestra tiene, tal. A ver, es una organización. ¿Tenemos buenos datos? ¿Dónde están los buenos datos? Yo creo que tenemos buenos datos y muchos buenos datos. Sí, en este tema, por ejemplo, la UNESCO trabaja muchísimo. Sí. Otros campos en los que también se implica mucho la organización, la ONU, por ejemplo, es el de las terapias reparativas, el cómo se plantean, desde incluso estos sectores también, que las personas dejen de ser... Las terapias de corrección, ¿no? Para dejar de ser homosexual, tal cual, ¿no? Y hay informes cada año de un experto independiente de la ONU que tampoco los consideran válidos porque no refrendan lo que ellos dicen. Bueno, pues así no se puede ir tampoco por la vida. Lo que me da la razón me lo quedo y lo que no me da la razón lo rechazo o le quito valor.
La evidencia es la que es. Hay un montón de estudios, lo que tiene que ver con la educación, la homofobia, la homosexualidad. Llevamos décadas acumulando evidencia científica y los discursos están por alguna razón. Es decir, pues las leyes además se basan en el conocimiento científico que tenemos sobre la diversidad sexoafectiva, etcétera, etcétera. Claro, si a pesar de todo eso yo me niego y al final le enarbolo la bandera de, bueno, yo soy padre y el derecho a mi hijo, pues nos encontramos con efectivamente lo que dice Bruno, ¿no? Dice, pues, que un padre tampoco puede decidir si le enseñamos el creacionismo o no vacunamos a mi niño o no le ponemos una transfusión. No, lo que pasa es que yo sí que voy a hacer de abogado del diablo un momento. Sí que entiendo que muchas personas puedan separar ciertos valores en el sentido de yo sé que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros segundo cuadrado y esto no lo puedo discutir porque no es un tema de opinión. En cambio, hay colectivos o individuos que deciden pasar cosas más a la columna de opinión, ¿no? Al editorial. Y creo que es muchas veces una elección, muchas veces heredada, ¿no? De la educación que ha recibido. Y me da la sensación de que clasifican distinto estos asuntos. Para ellos hay cosas que son opinables, por ejemplo, si puedes influir a un niño como para cambiar su orientación sexual, cosa que sabemos científicamente que es imposible, improbable, imposible. Y creo que ahí viene esa su postura, es decir, que no sé si niegan tanto la... ¿Te puedo dar un ejemplo histórico? Sí, por favor. Hasta los años 60 en Estados Unidos estaba prohibido que una persona blanca se casara con una persona negra en 16 estados de los Estados Unidos. Y había muchos estados en donde las escuelas eran segregadas, ¿no? Sí. Es decir, había escuelas para blancos y había escuelas para negros, ¿no? Yo cuento en este libro que cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió declarar inconstitucional la segregación racial en las escuelas, hubo un caso muy, muy famoso, ¿no? Que fue el caso de Little Rock, sobre el cual escribe Hannah Arendt un artículo que quedó en la historia, de un grupo de chicos negros que trataron de ingresar a la escuela después que se levantó esta medida segregacionista y fueron insultados, fueron agredidos, y el gobernador del estado, ¿no? Organizó una manifestación a la que fueron miles de personas, para reclamar que se continuara segregando a los chicos en las escuelas. Y el argumento que se enarbolaba era el mismo: yo no quiero que mis hijos, porque son mis hijos, vayan a la escuela con chicos de color, como se decía en aquella época en Estados Unidos. Bueno, la extrema derecha a lo largo de la historia siempre ha hecho exactamente lo mismo. Siempre ha utilizado prejuicios que ya existen en la sociedad contra determinados grupos sociales, que en algunas épocas han sido los judíos, en otras épocas han sido los negros, o pueden ser los inmigrantes, o pueden ser los árabes, o pueden ser distintos colectivos sociales, y contra esos colectivos se utilizan toda una serie de mentiras, de bulos, de teorías conspirativas, etc. Cuando hoy se habla, por ejemplo, de ideología de género, que es algo que simplemente no existe, o sea, es como los vampiros y los hombres lobo, cuando uno estudia el desarrollo de esta idea de la ideología de género, uno se acuerda de los protocolos de los sabios de Sion, de la famosa teoría conspirativa utilizada en el pasado contra los judíos. Esta idea de que tenemos que proteger a mis hijos de lo que le van a hacer, o sea, de que los chicos están en riesgo de exposición frente, por ejemplo, a charlas LGBT, también se utilizaba en el pasado cuando se acusaba a los judíos falsamente de hacer rituales sangrientos con niños cristianos, y esto llevó a los primeros pogromos en Europa, estoy hablando hace más de un siglo, ¿no? Estos discursos se van reciclando a lo largo de la historia, y se utiliza siempre el odio contra minorías sobre las que ya existen prejuicios en la sociedad para hacer propaganda política. En el fondo esto es eso, es propaganda política de la extrema derecha. Y es completamente natural y humano. No es deseable, no es bueno, y por suerte lo superamos y nos regulamos por leyes para ir más allá de eso, pero es natural. Entonces mi obsesión por lo menos es cómo consigo yo persuadir a esta gente, porque ¿no? De que está bien caminar hacia adelante, ¿no? Yo creo que hay un planteamiento desde un primer que tiene su fundamento religioso, ¿no? Alguien que es muy, además, extremista religioso, basa mucho de su razonamiento, de sus planteamientos morales en lo que dice la Biblia o lo que ha sido hasta ahora el dogma católico. Y el dogma católico lo que dice, o la Biblia lo que dice, es que bueno, Dios nos crea, hombre y mujer, para que crezcamos y nos reproduzcamos, y que cualquier otra cosa que salga de ahí ya no es admisible. Claro, es difícil. Y sí que está habiendo otras lecturas dentro de la Iglesia Católica que empieza a decir, bueno, realmente esto es un mito, no es un texto que sirve para explicar de manera alegórica un fenómeno muy complejo como fue el origen del universo, de la especie humana, etcétera, etcétera. No hay que tomárselo al pie de la letra, ¿no? Yo creo que el tema aquí está en dejar de ser tan rigorista, darnos cuenta de que podemos tener una interpretación
Pues sí, pues cada religión además tiene su relato mitológico para explicar determinadas cosas, pero que no hay que tomárselo muy a serio. En el siglo XVI, cuando salió ya por fin la teoría del heliocentrismo, también los astrónomos que estudiaban que la Tierra giraba alrededor del Sol tuvieron muchísimos problemas porque contradecía lo que decía el Génesis en la Biblia. Estamos un poco en esto. A Darwin le pasó lo mismo cuando demostró la evolución de las especies. Estamos un poco lo mismo. Es decir, hay un grupo de personas que siguen ancladas en una interpretación totalmente literalista de determinados textos y que ya ha ocurrido anteriormente en la historia. Y lo que tocará como sociedad, ya nadie se cree realmente que el ser humano venga de Adán o Eva o que la Tierra siga... bueno, algunos hay terraplanistas que también piensan estas cosas, ¿no? Pero afortunadamente a nivel social esto lo tenemos ya muy superado y hemos conseguido salir de ahí. Yo creo que como sociedad conseguiremos evolucionando y dándonos cuenta de que realmente todo esto proviene del mantener una interpretación y una adhesión a un dogma religioso que no les permitía ver las cosas de forma distinta. Gabriel Martín, Bruno Bimbi, muchísimas gracias por estar en la entrevista incómoda esta noche. Gracias también a los espectadores por seguir este programa de hoy domingo. Nos vemos la semana que viene, que vaya muy bien y hasta entonces.